OpenGov realmente necesitaba llegar para reemplazar a Gov 1. ¿Cómo mejoraría las cosas? Bueno, lo principal que me gustaría ver son más fellowships y más tesorerías. Muchas gracias por unirte a la edición inaugural de A Class with Gav. El concepto es que vamos a tomar un whisky, cualquier tipo de whisky, pero vamos a empezar con uno muy bueno del que hablaremos en un segundo, y luego simplemente tendremos una conversación. La inspiración para esto, y gracias por aceptarlo, es que he tenido muchas conversaciones contigo a lo largo de los años. Te he visto presentar a lo largo de los años, en lugares increíbles, presentaciones sorprendentes. A veces puedo entenderlo todo, a veces no del todo. Pero pensé que sería genial si todos los demás tuvieran la oportunidad de escucharte, de escuchar lo que estás pensando, especialmente ahora que nos acercamos al 2024. Entonces empecemos. Muy bien, hagámoslo. Vamos a empezar con el primero. Es probablemente el mejor whisky que he probado nunca. Es un whisky japonés de 23 años, el Totori Matsui, que en realidad es un whisky bastante raro, del que tuve la suerte de conseguir una botella mientras viajaba por negocios. Ahí está. Vamos a ver. Creo que Matsui es la destilería en cuestión. Totori creo que es el whisky específico que están elaborando desde hace 23 años. Este es un embotellado especial, por lo que entiendo. No se fabricaron demasiadas botellas. Eso significa que tenemos que beberlo solo. Bueno, este en realidad es bastante fuerte. Se embotella directamente del barril en el que maduró. Creo que tiene alrededor de 50%. 48%, sí, correcto. Así que es posible que queramos 1 o 2 gotas de agua, solo para resaltar los sabores. Eso es bastante whisky. Esperemos que sea tan bueno como viejo. Salud. Sí, un poco fuerte. Pero sí, tiene muy buen sabor. Sabe un poco a miel. Sí. Oh, es muy interesante. Muy bueno. Parece hot. Supongo que está fuerte. Creo que está añejado en barriles de bourbon, así que probablemente haya un poco de vainilla proveniente del roble del barril de bourbon. ¿Puedes poner hielo en el whisky también? Sí, puedes. ¿Pero le pondrías hielo a este? Ciertamente los puristas del whisky escocés no lo aconsejarían. Probablemente no se aconseja en absoluto. Vale, es como si un americano va a Italia y le pone ketchup a los espaguetis. Sí, bueno saberlo. Y más tesorerías. Bien. Creo que hay muchas cosas de las que podríamos hablar, porque el ecosistema de Polkadot es muy amplio, muy inmenso. A estas alturas se están desarrollando muchas cosas, están ocurriendo muchas cosas. Pensé que un tema interesante podría ser tu resumen de fin de año. Pero si repasáramos eso, probablemente nos llevaría 3 vasos de whisky, porque fue enorme y detallado. ¿Hay algo fuera del resumen de fin de año que destaque para ti y que te gustaría transmitir? Para mí, obviamente, la tecnología es clave. Y creo que la mayoría de las cosas que estuvimos debatiendo hacia el final, algunas de las cosas que logramos superar antes de fin de año, y algunas otras cosas que espero con ansias en los próximos meses de este año, son las partes que me interesaron mucho y ciertamente son las más cercanas a mi corazón. Creo que no todo el mundo sabe sobre el Polkadot Fellowship. ¿Qué es? ¿Cómo funciona?
El Fellowship es un grupo de tecnólogos que son expertos, de una forma u otra, en el protocolo Polkadot. ¿Tienen otros trabajos también o simplemente están en el Fellowship? Ciertamente, en este momento, la mayoría de ellos tienen otros trabajos, pero en el futuro, la idea es que el propio Polkadot pueda sostener a los miembros del Fellowship. Por tanto, en cierto sentido, Polkadot conserva este conjunto de personas, este cuerpo de experiencias sobre sí mismo, como una forma de automantenimiento y autoexistencia continua. En mi opinión, este es un elemento bastante importante de una DAO, que pretende existir durante un periodo de tiempo significativo, pero una verdadera descentralización y una autonomía real. No solo la O. No, sin duda. Los medios por los cuales una organización, que es una DAO, se retiene, mantiene y se gobierna a sí misma, este mecanismo, esta hazaña de magia técnica, no existe simplemente en un vacío que nunca cambia indefinidamente. Solo existirá mientras sus condiciones del entorno no cambien. E inevitablemente vivimos en un mundo cambiante. Van a cambiar. Por eso, es necesario que haya algún medio para que se mantenga. Eso significa inevitablemente que esta magia técnica tiene que mantener un conjunto de magos técnicos detrás de la magia técnica para mantenerla funcionando y mejorándola, pero la mayoría de las veces adaptándola a las circunstancias cambiantes. Estoy bastante seguro de que algún filósofo político, a lo largo de los años, señaló que un gobierno o un medio de gobernanza que no puede adaptarse a sus circunstancias cambiantes está condenado a la tumba. Bien, se vuelve obsoleto, inevitablemente y probablemente con bastante rapidez, y vencido. Entonces, esto es parte de la DAO en la que Polkadot se está convirtiendo, está en proceso de convertirse. Este es un elemento de la DAO que se gestiona y se cuida a sí mismo en el futuro. No estoy seguro de con qué lo podríamos comparar. No estoy seguro de qué sería precisamente análogo. Yo también estoy pensando porque, bueno... Vale, vamos a pensar en... Bien, vamos a poner un ejemplo. El término mandarín, como lo conocemos, en términos generales, el término, un mandarín se usa a menudo como un medio para describir a un funcionario público. Una especie de funcionario educado. Los orígenes del término están en China, donde tenían un gobierno muy sofisticado que logró mantener a una enorme nación funcionando relativamente bien durante mucho tiempo. La base de esta forma de gobierno era crear una población educada o una porción de la población relativamente bien distribuida que tuviera suficiente educación hasta el punto de poder asumir funciones gubernamentales. Y obviamente las tareas gubernamentales eran bastante complejas, dado que se trata de un territorio muy grande, con relativamente, según los estándares actuales, poca tecnología. Entonces, ¿cómo pretendía mantenerse esta forma de gobierno, o esta forma de gobernanza, que dependía tanto de tener básicamente un ejército de funcionarios educados que, bueno, fueran relativamente incorruptibles, relativamente imparciales y relativamente seguidores de las reglas? Y la respuesta fue, o una parte importante de la respuesta, fue que dentro de las provincias, la población, o al menos una parte de la población, estaba lo suficientemente bien educada como para que aquellos que fueran capaces de aprobar un examen serían enviados a Beijing y llevados al servicio civil, y luego recibir más educación sobre las reglas. Entonces, ¿podríamos pensar en esto como un servicio público para Polkadot? Si pensamos en Polkadot como... Si comparamos a Polkadot con un Estado-nación, entonces sí.
Podemos pensar en el fellowship, en cierto sentido, junto con quizás otras cosas, como un medio para crear una parte del ecosistema que está bien informada en términos de los mecanismos y reglas por los que se ejecuta Polkadot, por los que Polkadot continúa su existencia. Y por tanto, actúa como un medio para que Polkadot siga existiendo. Bien, bien. Como parte del camino hacia la descentralización. ¿Qué crees que ha ido bien hasta ahora? ¿Y qué te gustaría que se hiciera mejor en OpenGov? Sí, en mi opinión, OpenGov era una necesidad como primer framework de gobernanza. Si bien se adaptaba bastante bien a una red incipiente, se volvió cada vez menos adecuado para una red descentralizada, que tenía que ser descentralizada por otras razones que mencioné en el artículo de fin de año. Y entonces OpenGov realmente necesitaba llegar para reemplazar a Gov1. OpenGov, siendo como es, no tiene el consejo. No tiene una membresía técnica muy restringida. Tiene esta membresía mucho más amplia. Lo siento, el colectivo técnico. Tiene una membresía más amplia. Entonces, para darte un ejemplo específico de cuánto más amplio es, el comité técnico creo que tenía 3 puestos, mientras que el Polkadot Fellowship creo que ahora tiene 50. Así que es un orden de magnitud de diferencia, y espero que crezca significativamente más en el futuro. No hay consejo, lo que significa que no hay un grupo de personas que sean mayoría y que efectivamente tengan control sobre el presupuesto del tesoro de Polkadot. Pero hace que las cosas sean sustancialmente más caóticas cuando, por supuesto, se incorporan muchos más actores al sistema de toma de decisiones. ¿Cómo mejoraría las cosas? Bueno, lo principal que me gustaría ver son más fellowships y más tesorerías. Tenemos la tesorería de Polkadot, una gran tesorería principal que tiene una cantidad bastante sustancial de fondos y que solo puede gastarse por una gran colección, quiero decir, cuando todos los poseedores de DOT se reúnen y votan. Por supuesto, muchos de ellos no lo hacen, pero en principio hay muchísimos actores involucrados en esa toma de decisiones. En mi opinión, lo ideal sería segregar los fondos para fines específicos. Como un bounty. Como un bounty, pero quizás con una declaración de misión más amplia, o al menos un conjunto de objetivos. Como un meta-bounty. Como tener un bounty de bounties, como otro fellowship. Entonces el fellowship técnico o un fellowship de cualquier otro segmento que surja vendrá de la comunidad. En efecto, la membresía del fellowship o las reglas ideales de membresía son algo que la comunidad puede acordar. Y luego la comunidad esencialmente otorgaría, donaría, un grupo de DOTs o KSM en el caso de Kusama, a este fellowship para ser asignado al cumplimiento de un amplio conjunto de objetivos o tal vez una misión. Una buena declaración de misión. Ahora, en mi opinión, esto reduciría el calor general al dejar claro para qué se utilizarán los fondos, lo cual no es especialmente obvio con la tesorería de la red. No, no lo es. La gente puede proponer lo que quiera. En efecto, y discutir si vale la pena o no. Y en segundo lugar, limitar a los tomadores de decisiones a un grupo que la red decide que son las personas adecuadas, basándose idealmente en reglas, en las reglas de membresía. El Polkadot Fellowship tiene reglas de membresía claras escritas en el manifiesto. Idealmente, en mi opinión, veríamos otros fellowships, cada uno con su propio manifiesto, cada uno indicando lo que se necesita para convertirse en miembro y cómo se debe clasificar a los miembros, si deberían clasificarse. Tal vez haya fellowships con un solo rango. Y a partir de ahí, la red puede determinar qué cantidad de donación otorgan a cada uno de estos fellowships.
Y podemos imaginar que algunos fellowships, su dotación podría estar ahí específicamente para el pago periódico a los miembros. Y podemos imaginar otros fellowships cuya dotación estaría ahí simplemente para que los miembros la asignen como mejor les parezca, de manera similar a cómo funcionan los bounties. Y podemos imaginar que algunos fellowships tal vez tengan una combinación de los dos. Pero creo que vale la pena conversar sobre las ideas que creo que quizás tengan más valía demostrada. Y una de ellas es tener múltiples fellowships. Esto lo veo como una obviedad. Parece ser el siguiente paso lógico en la daoificación, para hacer más resiliente a la organización Polkadot. ¿Sabes? Un momento decisivo en la historia de Polkadot habrá sido el acto de descentralización que ocurrió a finales del año pasado, a finales de 2023. Creo que mucha gente en ese momento lo vio como algo que era problemático. Habiendo estado en el ecosistema, no desde la época del white paper, pero al menos desde antes de la generación de tokens, creo que es algo que está desatando una enorme cantidad de energía, entusiasmo e impulso que seguirá creciendo sobre sí mismo. Y no conozco ningún otro lugar que tenga esta visión verdadera y avanzada, que no se trata solo de intentar aumentar el precio de su token. Esto no tiene nada que ver con eso. Se trata de tener un significado real en el mundo real. Sí, pienso en descentralizar e incentivar la comunicación sobre qué es Polkadot, cómo puede ser útil, en qué se diferencia de otras cosas. Y esto es algo que creo que se pasa por alto en gran parte de la industria. Polkadot es un metaprotocolo. Es un protocolo que gobierna un protocolo. Y tenemos la gobernanza. Una de las cosas más visibles para las que se utiliza la gobernanza es discutir sobre qué debería recibir financiación del Tesoro y qué no debería recibir financiación del Tesoro. Es muy visible, ruidoso. Pero creo que es muy eficaz. Y eso es democracia. Y si nos fijamos en los sistemas democráticos y en los republicanos, los sistemas tipo república son más representativos. De todos modos, no creo que exista una verdadera democracia. Y luego están aquellos en los que un ejecutivo toma decisiones. No, tenemos sistemas democráticos que son más o menos democráticos. Pero seamos justos, un Estado bipartidista no es mucho mejor que un Estado unipartidista. Pero sí, quiero decir, una de las cosas para las que se utiliza la gobernanza de Polkadot, una de las menos visibles, es para decir cómo actualizar Polkadot, cambiar Polkadot en el futuro. Pero eso tiene un umbral mucho mayor, ¿no? ¿Cuál es el umbral? Es el mismo. Es una mayoría. Es una mayoría de los que votan. Se necesita más tiempo para decidir. Existen estas curvas en OpenGov que significan que a las cosas que son más sensibles y potencialmente más peligrosas para la red, se les debe dar más tiempo para tomar decisiones. Pero sigue siendo el mismo mecanismo y sigue siendo la misma gente la que vota. Entiendo que la idea de Bitcoin será solo 21 millones. Y eso nunca va a cambiar. Y este será el mecanismo de consenso que podría cambiar si los mineros lo aceptaran. Pero no lo hicieron. En tecnología, estar atrapado en una tecnología que es incapaz de mejorarse y evolucionar es... No entiendo cómo eso podría tener éxito a largo plazo. No quiero restarle importancia a Bitcoin, porque hasta ahora ha demostrado su eficacia. Pero en términos de cualquier cosa sobre la que se pueda construir un negocio o cualquier otra cosa, queda obsoleto una vez que lo lanzas. Estoy ampliamente de acuerdo. Creo que hay algunas cosas que necesariamente tienen que ser, o al menos puedo ver el valor de tener aspectos que son necesariamente casi imposibles de cambiar, sin una revolución, entre comillas. Pero creo que en su mayor parte, ciertamente para la mayor parte de la tecnología, debe poder evolucionar a su propio ritmo.
Y para lo que viene en el futuro, estoy dudando en decir Polkadot 2.0. No quiero afirmar nada de lo que es Polkadot 2.0. Yo soy una persona dentro del ecosistema de Polkadot. Simplemente soy alguien con bastante influencia, pero aún así no me corresponde a mí decir que es Polkadot 2.0. Quizás corresponda al Polkadot Fellowship decir qué cree que es Polkadot 2.0. Pero yo propondría que para algo que hagamos en el futuro, dejemos claro qué elementos no queremos cambiar. Y si es necesario, incorporarlo al protocolo. Y eso se puede hacer a través de la gobernanza también, ¿verdad? Subir el listón para ciertas cosas. En efecto. Y los demás elementos deben ser manejables. Necesitan poder cambiar. Los países tienen esto a través de cosas como las constituciones, que son necesariamente difíciles de cambiar. Pero blockchain es mucho mejor, en cierto modo, porque no se puede aplicar selectivamente. Todo sucede según el código. Y lo que se ve en la aplicación de la ley es que hay tantas leyes vigentes en algunos países que si las hacen cumplir para algunos, les da una ventaja real a otros. Terminamos con el vaso. Era un vaso muy pequeño, ¿no? No. Era un vaso pesado. Sí, era un vaso pesado. Bien. Gracias por el primer Glass with Gav.